vamos a continuar con la parte que nos hace falta para terminar todo lo que venimos hablando acerca de las festividades y del poder que encierran estos días. Recuerden que hemos venido todos estos Shabbat pasados hablando de cómo podemos tomar ventaja de este tiempo y realmente cómo tenemos que cuidarnos también, porque este es un tiempo de mucha persecución espiritual. Este es un tiempo en donde el oponente quiere que vivamos estrechos, quiere robarnos la paz, el gozo, ¿verdad? La bendición. Entonces es muy importante que usted se prepare con eso, que usted los dardos de fuego del maligno los apague con la palabra. Tenga siempre en la mente el que estamos en un portal espiritual poderoso y que tenemos que tomar ventaja de él y que el oponente se puede levantar como río, pero Jehová ya puso bandera de victoria en nuestro territorio y el oponente tiene que salir huyendo. Entonces, aunque nos enojemos o nos entristezcamos o lo que sea que suceda en el momento, debemos pasarlo por ahí. ¿Por qué? Porque el que dijo que con nosotros estaría, con nosotros está, para su gloria, para su bendita alabanza. Entonces, nada, póngase bonito, bonita para la festividad, con lo mejor que tenga en su casa y usted va a gozarse este tiempo. Hablemos acerca de la resurrección de Yeshua como ese portal de poder para la humanidad. Yo quiero que usted entienda que estamos en la conmemoración de la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Yeshua. Estamos recordando cuando nuestros padres salieron de Egipto con la mano fuerte de Jehová y cuando cada uno de nosotros también salió de ese Egipto tomado por la mano de Yeshua con su sacrificio, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Yeshua no es solamente un evento histórico, como lo conocimos nosotros dentro del contexto cristiano. Es un fenómeno. Hijo, mándale un mensaje a mi mamá. No, ya déjalo así. ¿Quién sabe qué será lo que está pasando? No, o sí, dile que estoy en una reunión, porfa. Ok. Entonces, decíamos que es un fenómeno de transformación espiritual que tiene unas implicaciones muy profundas y hemos venido hablando de esto, porque según la fe en Yeshua o la fe nazarena, como se conocía por los primeros emisarios, la resurrección es la apertura a un portal muy poderoso que le permite a todo ser humano acceder a esos niveles superiores de existencia. Entonces, cuando nosotros entendemos la resurrección de esa manera, entendemos que esta época, hemos hablado que los tiempos son cíclicos. Cuando nosotros lo entendemos de esa forma, cuando nosotros tenemos la conciencia de qué es lo que se está dando, activamos una corriente espiritual que sigue disponible para todo aquel que quiere acceder a ese poder. Por eso decía, el oponente busca en estas fechas robarle la paz a todo el mundo. Ustedes vieron lo que pasó con el techo de esa discoteca donde murieron muchísimas personas. Esta es una época en donde existe una alineación y una frecuencia de vibración tan alta que el oponente aprovecha para destruir a mucha gente. Por eso siempre para estas fechas ocurren cosas importantes. Son fechas de juicio, son fechas de poder. ¿Qué hacemos nosotros? Analizar el significado profundo en la fe hebrea de todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque el poder que el Padre le otorgó a la humanidad cuando Yeshua muere es tan poderoso, es tan fuerte, es tan fuera de lo normal. Dice la Escritura que las tumbas se abrieron. Entonces, si ese poder está activo para mí, ¿cómo yo puedo conectarme con él? ¿Cómo yo puedo hacer uso de él? Ahora, la resurrección de Yeshua es un portal mesiánico. La muerte sabemos que no es el fin, es un portal, ¿verdad? Es una transición
de un estado de existencia a otra existencia. Aquí es una existencia material, una existencia espiritual. Eso es la muerte. Y es importante que nosotros entendamos esto porque cuando nosotros sabemos qué es la muerte y sabemos que no nos puede contener, entonces no nos aferramos a las personas que parten. ¿Qué es la muerte? No es el fin. Es la transición de un estado de existencia a otro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la resurrección de Yeshua no solamente representa esa transformación o esa transición, sino que representa para nosotros la posibilidad de que toda la humanidad se eleve a un nivel más avanzado. En palabras que nosotros conocíamos, también resucitemos para una vida eterna. También en algún momento, como dijo el apóstol Pablo, con una nueva condición espiritual, podamos también levantarnos de entre los muertos. Ahora, la palabra dice que los muertos en Yeshua, es decir, que los que murieron con esta conciencia, ellos resucitarán primero, por un papel muy importante, ¿verdad? Entonces, la fe hebrea nos habla a nosotros de un término que quizás usted ha conocido, que es Adam Kadmon, porque ese Adán Camón lo que significa en hebreo es el primer Adán. Y el primer Adán es un arquetipo, debo entenderlo así, es un arquetipo del ser humano perfecto antes de la caída. Yo no sé los que alcanzaron a ver la película de Génesis que yo le pasé al grupo de mujeres que me compartió, por cierto, una amiga, y que no es para que ustedes se añadan a ese grupo, porque eso es un grupo personal que le dieron el permiso de compartirlo con personas, mas no hacemos parte de esa comunidad, por tanto, debemos ver la película y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ahí se nos muestra ese arquetipo tan perfecto, por eso me encantan esas series, porque es tan llena de detalles. Eso es lo que es Adán Camón. Cuando usted escuche Adán Camón, el primer Adán, usted sabe que es el arquetipo del ser humano perfecto antes de la caída, porque cuando cae, ese pecado primordial, ¿qué hizo? Redujo la vibración de ese cuerpo perfecto y lo redujo tanto que lo atrapó en lo que es la materialidad. Y vino el decreto de muerte. Jehová le dijo, el mismo día que peques, ese mismo día conocerás la muerte. Increíble, ¿verdad? Entonces, ese Adán Camón es un arquetipo también de Yeshua. Cuando Yeshua resucita, por eso es que se le conoce como el postrer Adán o el segundo Adán. Vino uno que cayó, arquetipo de todos los que caímos, y vino otro que se levantó siguiendo la voluntad de Jehová por toda su vida, que es arquetipo de qué? De aquellos que nos vamos a levantar con ese mismo poder. Ahora, al resucitar Yeshua, corrigió ese error cósmico que sucedió en la caída. ¿Y por qué digo cósmico? Porque todo el mundo murió, ¿verdad? Todos los seres humanos de Adán para acá mueren. Y reactiva el camino hacia la restauración a ese cuerpo divino. El camino ya está dado, él es el camino que nos conduce a ese Edén, que ya ustedes saben lo que ocurrió con él. En otras palabras, Yeshua no solo vino como un ser humano normal, no solamente murió como una persona normal, la resurrección no solo fue personal, él abrió la matriz energética para que otros también la consigan. Eso es importante. Y como vamos a hablar de cualidades y como vamos a hablar de refinar cualidades, de hacer ticún en todo este tiempo de reset, que son 50 días, del Homer, de los panes sin levadura, tenemos que hablar de todo esto, de la resurrección del árbol de la vida. ¿Qué es eso? Porque usted tiene que aprender todo este tipo de conceptos para que usted lo atraiga a su vida y tenga más herramientas para pelear contra el mundo de las tinieblas. ¿Para qué es el árbol de la vida? El famoso árbol de la vida. El árbol de la vida que se habla desde el libro de Génesis. Es importante que usted lo conozca. Ya ok. Cuando
hablamos del árbol de la vida, vemos que es un mapa espiritual. Eso realmente es el árbol de la vida. Ese mapa espiritual representa el diseño de cada alma, pero no solamente el diseño de cada alma, también el diseño del universo y el diseño de Jehová, el propósito de Jehová en cada uno de nosotros. Por eso que cada cosa que usted ve que fue creada tiene un propósito. Y entonces el salmista dijo, el sol como un novio sale y hace todo el recorrido, y todo esto que usted ve, aún las piedras, tienen un recorrido, un diseño, ¿verdad? Entonces, ese árbol de la vida que nosotros vemos en Génesis, que se encontraba en el huerto del Edén como el árbol que da vida eterna, también nosotros lo podemos estudiar. Ese árbol no solamente es un símbolo, ese árbol es una estructura espiritual viva. Y esto quiero que lo tengan bien presente porque cuando hablemos acerca del vínculo de la madre con el hijo para los actos proféticos que vamos a hacer o los códigos que vamos a hacer el segundo día de panes sin levadura, debes tener esto claro. Entonces, el árbol no es solamente un símbolo, es una estructura que es viva, que es el diseño de mi alma, de mi familia, de mis hijos, de lo que me compone, del universo, y también tiene el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, es la estructura viva que fluye desde la presencia de Dios para toda la creación. Es lo que nos conecta con Dios. Ahora, para quienes creen en Yeshua, es importante conectar esto y creen que Yeshua es el Mesías, porque hay muchas maneras de entender el árbol de la vida. Las personas que están en otra fe o en otra forma de creencia tienen muchos conceptos. Pero para nosotros que creemos en Yeshua como Mesías, el árbol de la vida es una imagen de lo que es Yeshua. Él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿A qué se estaba refiriendo? A ese árbol de vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es el árbol de la vida. Es decir, Yeshua es la conexión entre lo alto y lo bajo. Así como el árbol de la vida conecta al cielo con la tierra, Yeshua conecta al hombre con el Padre. Él es el camino, ¿verdad? Entonces es importante tener esto en cuenta. ¿Y eso qué tiene que ver con la fe nazarena o con la fe en Yeshua? La fe hebrea a nosotros nos representa ese espacio íntimo donde nosotros encontramos nuestro origen. Es decir, que ese es el lugar de encuentro, de estudio, de oración. Esa es la conexión que nosotros tenemos. Porque cuando yo tengo ese tiempo de estudio, de oración, de búsqueda, yo debo a partir de ahora entender que no solamente en mi tiempo de búsqueda yo voy a orar para pedir perdón, para darle gracias a Dios por el día a día, para alabarlo por las cosas que veo. Esos son los primeros escalones de un creyente en Yeshua. Por ahí empezamos todos y orábamos horas llorando, diciéndole las mismas cosas, ¿verdad? Y llorábamos porque sentíamos que él escuchaba y que nos estábamos desahogando de todos nuestros problemas. Pero de ahora en adelante yo debo entender que mi tiempo a solas con Yeshua, que puede ser en mi lugar en donde yo tengo mi altar, donde yo oro, tiene un propósito muy especial y es que yo vuelva al diseño original. Mi relación con Yeshua me debe a mí poner en el plan de trabajo de que yo debo volver al diseño original. Es decir, que yo utilice a Yeshua, estoy acá en la tierra, para conectarme con el cielo. A mi tiempo a solas con Yeshua, con Dios, o mi ibodedut, o mi devocional, como tú le digas, me debe reconectar con mi interior. Yo debo aprender a vivir desde la raíz hasta las ramas, llena de la presencia de Dios. Porque así como ese árbol que tú ves que tiene raíces arriba y abajo, ¿sabes por qué tiene raíces arriba y abajo? Porque las raíces en el cielo están claras y los frutos se ven en la tierra. Eso es importante.
Y el camino del creyente es un camino invisible, pero alimentado por aquello que no vemos. Por eso las fuerzas nuestras deben ser más cada día, entendiendo esto. Entonces, el árbol de la vida es el diseño del Padre para nuestra alma. Es la manera como la luz divina fluye hacia mí. En Yeshua, ese árbol se activa y vuelve a dar fruto. Por eso es que Yeshua dice que el que esté muerto, en él vive. Por eso lo vivimos, por eso lo oramos, lo estudiamos y todo esto. Ahora, ese árbol de la vida que tiene sus ramificaciones que se conectan con el cielo, con la tierra, tiene cualidades espirituales, que más adelante te voy a poner un ejemplo de cómo es esto para que lo puedas comprender. Yo te decía, es como el sol, que para que llegue hasta acá tiene que estar a una distancia tal porque nos puede quemar. Y te enseñaba también que el Padre tuvo que disminuirse para poderse presentar delante de Moshe. Se disminuyó en cada uno de nosotros para que hoy fuéramos la imagen de él. Y la imagen del Padre se personificó, se disminuyó en Yeshua, de tal manera que nosotros hoy podemos decir, quien ve a Yeshua ve al Padre. Quien sabe las cualidades de Yeshua sabe cuál es el Padre. Pero ¿qué hace el Padre? Nos los da a través de atributos divinos o de cualidades espirituales que se conocen en hebreo con el nombre de Sefirot. Y eso siempre lo hablamos. Son cualidades espirituales a través de las cuales Jehová se expresa. Expresa lo que él es, expresa su voluntad, expresa el amor, expresa todo. Y siempre te digo, es como si el Padre fuera el sol. Tú no lo puedes tocar directamente, pero su luz, su calor y todo esto llega a ti. Ahora, las sefirot son como los colores de esa luz. Cuando tú ves la luz, ves muchos colores diferentes, pero vienen del mismo origen, ¿verdad? Para que tú entiendas que son cualidades que debemos refinar, que debemos trabajar durante la época del conteo del Homer, que cada semana se trabaja una diferente. Entonces, ¿eso dónde aparece en la escritura? ¿O cómo yo lo entiendo? En la Torá no aparece como tal la palabra sefirá. Nada más cuando se habla del Homer, dice sefirá a Homer. Importante que lo sepas. Pero las cualidades, voy a desconectar esto aquí porque no me llegan tantos mensajes. Ok. Ok. Las cualidades que representan o que están representadas en cada uno de estas sefirot están en toda la Torá. Y cuando nosotros estudiamos la vida de los patriarcas, también vemos que hay cualidades que los representan a ellos porque estudiamos su forma de vivir, su forma de ver, que se parecen y se asemejan a ese tipo de cualidades. Pero a lo largo y ancho de toda nuestra vida, nosotros también deberíamos estar dentro de ese grupo. Yeshua las encierra todas, porque Yeshua pudo refinar su carácter de tal manera que se hizo semejante a Jehová. La primera es Keter, se conoce como corona porque es la que está arriba, es decir, ya las cualidades de la voluntad del Padre en su esplendor. Y se conoce en Génesis cuando él dijo, hagamos, y se hizo, y ya estaba Yeshua en la mente del Padre, ¿verdad? También una de esas cualidades son la sabiduría. Tú y yo debemos buscar la sabiduría. Y la sabiduría no se obtiene solamente leyendo y escribiendo. La sabiduría se obtiene siendo maduros, entendiendo el proceso, conociendo, no negándonos. A Moshe le tocó huir. Imagínense que él se conoce como un hombre sabio. Salomón, la sabiduría, desafortunadamente, lo hizo cometer muchos errores. También está Binat, que es entendimiento. Nosotros también lo vemos en el libro de Isaías, donde nos hablan de los espíritus que están en el Padre o que lo componen. El amor, la compasión, la justicia, y cada una de estas
que nos muestran a nosotros cómo se comunica el Padre con nosotros. Él nos entrega su sabiduría, también nos da su entendimiento, nos disciplina, que es Geburah, una de las que a mí más me gusta porque no es disciplina, simplemente es justicia, es límite, es un equilibrio, ¿verdad? Tiferet, que es armonía, que es belleza, que es verdad, que es todo lo bueno. Ahora, ¿qué significan esas cualidades en mi vida? En mi vida como creyente en Yeshua. Todas esas cualidades están dentro de nosotras. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Jehová, que es todo esto junto. Porque cuando tú conoces acerca de Jehová, tú dices, Él es rey, soberano, Él es todo, que es Yesod, fundación. No hay como Él. Entonces, son cualidades que están dentro de nosotros y que cuando yo camino con Yeshua, Él activa y alinea cada una de esas cualidades dentro de mí. Entonces, cada una de estas cualidades, o sefiró o sefirat, son como una rama del árbol de la vida, en mí y en ti, así. Algunas necesitamos sanarlas, otras necesitamos que crezcan. Y cuando tú lees y ves el cuadro que te estoy presentando, tú dices, no, yo necesito crecer en sabiduría. Otras necesitamos que den fruto. Yo necesito ser más amorosa. Yo necesito ser más compasiva. Yo necesito aprender a poner límites. Entonces, cada una de estas ramas están dentro de mí y algunas yo las voy a tener que sanar y para eso es esta época. Otras voy a tener que definitivamente trabajar en que crezcan en mí y otras debo mostrarla más. Entonces, en Yeshua, nosotros debemos aprender a vivir cada una de estas sefirot como una dimensión de la fe. Yeshua es el ejemplo claro de que cuando tenía que ser justo era justo, cuando tenía que poner límites ponía límites. Desde muy joven era un hombre sabio, porque he de decirte que era un hombre sabio. Por tanto, si él adquirió esa sabiduría, podemos nosotros adquirirla. El apóstol Pablo dice, por cuanto fue obediente, adquirió tal cosa. O por cuanto fue probado, fue obediente. Es decir, que él pasó un proceso como tú y yo lo pasamos. Desde que estaba en el vientre de la madre, tuvo una cantidad de desafíos que enfrentar como tú y yo lo enfrentamos. En palabras del emisario, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque en todo fue probado. Entonces, ¿qué nos enseñó él con su vida? Que cada una de estas cualidades deben ser para mí una dimensión de fe, es decir, que yo me debo mover en amor, en compasión, en entendimiento, no como teoría, porque yo es claro que todo el mundo sabe que debe amar a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando yo desarrollo Gesed, que es amor y compasión, cuando yo perdono a alguien, estoy trabajando esa dimensión o esa sefirá. Cuando yo trabajo Geburah, cuando yo pongo un límite sano, y yo necesito aprender a colocar límites sanos, pero yo soy muy compasiva, estoy dando un ejemplo mío. Yo siempre pienso, pobrecito, me da dolor, a veces quiero mandar para el carajo, vulgarmente hablando, a una persona y no puedo porque me da dolor, me da compasión. Entonces, por eso es una de las que a mí más me gusta, porque sé que yo personalmente tengo que crecer en esa. Yesod, por ejemplo, Yesod es una de las más importantes. Casi nunca se entiende porque es fundación, conexión, pero es cuando yo me conecto con mi padre, con la voluntad y no con mis heridas. Por eso Joseph es el ejemplo bíblico de esa cualidad espiritual, porque él en lugar de conectarse con todo lo que había vivido, se conectó fue con el padre y entendió el proceso del padre y terminó diciéndole a sus hermanos, es que ustedes no me hicieron ningún mal. Entonces, esas 10 cualidades que están ahí, que son diferentes realidades, diferentes dimensiones de la realidad de nosotros, vemos que se cumplieron en la muerte, en la resurrección de Yeshua. Yeshua pasó del reino físico, que en hebreo se conoce como Malhut, a Keter, que es la corona.
y por eso está sentado al lado del Padre. Y por cuanto resucitó, se coronó como Mesías, dijo Pablo. Entendiendo todo esto, ¿verdad? Por eso Él es uno con el Padre, como Él mismo lo expresó. Entonces, el proceso que experimentó Yeshua cuando muere y resucita es el camino de ascensión que debemos pasar cada uno de nosotros. Él descendió a la tierra, Malhut, mundo físico, cuando viene en el vientre de Miriam, que no sabemos cómo fue porque la palabra no lo dice, encarna en Yeshua, pasa por Yesod, que es fundamento, que es su muerte y su descenso al Seol, porque Yeshua fue al Seol, dice que bajó a las profundidades. Luego, ¿qué pasa? Asciende y se encuentra con María Magdalena y le dice, no me toques, porque todavía no ha subido. Él apenas estaba en su ascenso básico del centro de la tierra, o Sheol, a la tierra, resucitado, con un nuevo esplendor. De hecho, hay uno de los evangelios que dicen que ni siquiera lo conocían. Camino a Maús, no lo conocieron, no lo reconocieron. Y se une con Keter, con lo divino, cuando sube, cuando tiene su ascensión a los cielos. Entonces, el entender este proceso a nosotros como creyentes nos hacen entender que yo debo seguir el mismo camino de transformación, inicialmente internamente. A veces nosotros descendemos a las profundidades de la tierra y eso representa el pecado, una rabia, una ira, una cualidad baja o mal desarrollada. Pero yo luego debo ascender nuevamente. Y cuando yo asciendo nuevamente es cuando yo hice Teshuvah, yo digo, pero ¿por qué cogí esta rabia? ¿Por qué me comporté así con tal persona? No debía hacerlo. Pero también debo inmediatamente conectarme con lo divino, que es con el Padre, y decirle, Padre, ayúdame. Yo no quiero ser igual. Entonces, el entender ese trabajo libera para nosotros un poder, porque me hace entender a mí, óyeme, si Yeshua pudo, yo pude, porque él dijo que cosas mayores que yo. Eso es una frase que yo repito mucho, porque no es que sea un mantra, es una frase que si tú repites, tú vas a entender. Ese camino sigue activo, es accesible para mí. Si yo me puedo sincronizar con él, lo voy a entender. Entonces yo puedo con esto. Es decir, que la resurrección de Yeshua, porque todo está en la resurrección, todo está en la resurrección, me abre a mí ese nuevo camino para entender que yo puedo hacerlo también. Que hay un poder de una nueva creación, de que yo puedo crear nuevamente nuevas actitudes, nuevas formas. Quiero ser diferente. Sí, yo no sé por qué todo el mundo me está llamando hoy. Entonces, en la fe nazarena, yo digo en la fe nazarena porque no quiero que creas que estamos sacando a Yeshua de esto. En la fe en Yeshua, la resurrección, porque los hebreos que no creen en Yeshua también creen en la resurrección. Hay diferentes ramas. Marca el inicio de que yo entienda una nueva creación. Antes de ese evento tan maravilloso, la humanidad estaba atrapada en ciclos kármicos. Nace, muere, nace, muere. Y yo me acuerdo que a mí me enseñaron, nace, crece, se reproduce y muere, un ciclo. ¿Por qué? Porque había un diagnóstico, una determinación, un decreto, ¿verdad? De muerte, sin un camino claro. Y muchos nos preguntamos cuando llegamos a la Torá, ¿y cómo van a ser fulano y sutano cuando regrese Yeshua? Pero un momentico, que me está pasando algo dado. Perdón.
Ok. Cuando yo entiendo esto que sucedió con Yeshua, entiendo que la resurrección de Yeshua marcó el inicio de una nueva creación. Antes, la humanidad estaba atrapada en esa rueda, sin un camino claro. Hoy nosotros sabemos que existe una liberación final. Cuando la resurrección se dio, Yeshua introduce una nueva vibración en la estructura de este universo. ¿Qué hace? Permite que el alma humana pueda ascender aunque haya pecado. Y por eso es que usted dice, pecó, pero hoy ya no lo es. Y eso es importante. Cuando nosotros hablamos del cuerpo físico de Yeshua, después de su resurrección, esto lo aprendimos hace mucho tiempo con otras palabras cuando nos reunimos donde Isabel. El cuerpo físico de Yeshua después de su resurrección era un cuerpo glorificado. ¿Qué es eso? Un cuerpo que no estaba sujeto a las limitaciones normales de la materia. Es decir, cuando Yeshua resucita, Yeshua, las cosas que él hizo, las hizo para demostrar que era el mismo, porque el cuerpo glorificado no está sujeto a pasiones, no está sujeto a tener hambre. Él les había enseñado una nueva manera de hacer el kiddush y la bendición por el pan y partió el pan. Cuando Kefa estaba otra vez en sus asuntos en la orilla de la playa del mar, que es una de las citas o de los pasajes más espectaculares para mí, en donde yo soporto que el líder de los creyentes nazarenos no era Pablo de Tarso, sino Kefa, por las palabras de Yeshua, y come pescado. Eso es un simbolismo profundo de Yeshua para él. No era que su cuerpo tuviera hambre. ¿Por qué? Porque ya no está sujeto a las limitaciones normales de la materia. Eso va a ocurrirnos a ti y a mí cuando resucitemos. Podía aparecerse, desaparecerse. Me acordé de un pastor que teníamos que decía que Adán traspasaba paredes. Yeshua podía hacer eso, ¿verdad? Atravesar dimensiones, manifestarse de diferentes formas, camuflarse, porque no lo vieron a simple vista los emisarios que iban caminando. Ese cuerpo de luz es el mismo que nosotros estamos trabajando para alcanzar con nuestro desarrollo espiritual, con nuestra conciencia elevada. Ahora sí voy a utilizar tanto esa expresión. Si no lo entiendes, vas a estar en el mismo ciclo de me entristezco, me levanto, nuevamente me entristezco. Ese cuerpo de luz es el mismo que nosotros debemos alcanzar a través de nuestro desarrollo espiritual. Pero la resurrección hizo posible que yo pase de este estado material a ese estado inmaterial. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos empezar a trabajar eso o tenemos la energía más potencializada para que lo entendamos? Existe el calendario bíblico. No está ahí porque sí. La energía de la resurrección se activa anualmente en Bicurín. Ese es el día de la resurrección. Y de ahí empezamos un camino de ascenso. Por eso el Homer es una escalera. Pesa, que es lo que estamos a punto de celebrar, conmemora la liberación de Egipto, pero también es el símbolo de la liberación de la esclavitud personal tuya y mía, ¿verdad? Panes sin levadura es toda la preparación de mi cuerpo ya sin pecado. Mira que esto es tan profético. Yo saqué el pecado, en Pesach representa todo lo que muere. Panes sin levadura, el cuerpo sin pecado. Bicurín, el poder de la resurrección. Eso lo debo trabajar dentro de mí. Obviamente, Bicurín, el día en que se ofrecía el día en que se llevaba el primer manojo, la primera cosecha de cebada al templo como primicia, ¿verdad? Yeshua resucitó en Bicurín. ¿Por qué? Porque ya te decía,
Él es la primicia de la nueva humanidad. Él es la primicia de eso nuevo que vamos a vivir. Por eso Pablo decía, es que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Y es que pensaban que entonces Pablo estaba diciendo que íbamos a ascender a los cielos y allá se iba a dar una situación, y no es así. Cada año esa energía se vuelve a activar y estamos en el mejor momento para conectarnos con ese poder. Por eso ese día de Bicurín este año para ti y para mí debe ser diferente. ¿Por qué? Porque el acceso a este portal requiere, primero, que yo me alinee espiritualmente. Por eso trabajo los 7 días de panes sin levadura, entregando, alineo de manera espiritual, física, mental. Por eso, ese día de Bicurín, encuentra un lugar tranquilo. Yo te decía, enciende una luminaria, respira profundo, rodéate, llénate de ese poder, porque vienen los 49 días del Homer, que son los 49 días después de la resurrección, trabajando en el refinamiento de cada una de esas sefirot que aprendemos en nuestro ser. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo activamos ese cuerpo en nosotros desde ahora? Durante esos 49 días que son el Homer. Eso es un trabajo poderoso el que se hace, no solamente contar el Homer todas las noches. Trabaja en el refinamiento de cada una de esas cualidades. Haz ayuno si puedes durante ese día. Por eso es que está el voto reset para los que lo quieren hacer. Haz una alimentación pura para elevar tu vibración. Medita en eso. Y hay muchas otras cosas que se pueden hacer que si quieres me preguntas. Ahora, en la fe hebrea, yo te decía que esas sefirot son los atributos divinos por los cuales nuestro Padre interactúa con nosotros, ¿verdad? Dentro de esas sefirot existen 7 que son emocionales, que representan ¿qué? Las cualidades de nuestra alma, las cualidades del alma humana, y que es lo que nosotros debemos trabajar. Entonces, durante la festividad de panes sin levadura y el conteo del Homer, debemos practicar y trabajar en la corrección de cada una de ellas. ¿Para qué? Para nosotros poder alcanzar la pureza espiritual necesaria para recibir la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Y he de decirte que la noche de la boda, porque es que el pacto se renueva, se activa, entras como si fueras una nueva persona porque ya has vivido todo este proceso. Y cuando la Torah está en tu mente y en tu corazón, eso es tan poderoso que es Shavuot, no solamente mecer los 2 panes, entregar las nuevas primicias, sino es entender que tú a partir de ahí tienes la fuerza para, el poder para ejecutar. Ya tu vida no puede ser igual. No podemos pasar sobre ese ciclo repetitivo de angustia, de ansiedad, de dolor, de por debajearnos, de no tener valor, de no tener identidad y todo esto que a veces ocurre. Esto te lo estoy enseñando es para que entendamos que no solamente sentarme a leer un ceder y ya, porque pasa un pez y pasa otro, como dice Miguel, sin pena y sin gloria. No puede ser así. Entonces, durante esa festividad vamos a trabajar todo esto. Hay 7 sefirot emocionales con las diferentes correcciones. Por ejemplo, Gesed, amor y bondad, amor, misericordia, generosidad. ¿Cuál es el desbalance? Porque yo tengo que revisarlas cada una para saber amor descontrolado, indulgencia excesiva o dependencia emocional. Dependo emocionalmente de alguien. El estado de ánimo mío cambia cuando alguien me dice algo. No sé controlar el amor que siento o soy demasiado buena. ¿Y cómo lo corrijo? Aprendiendo a amar con equilibrio. Entendiendo que mis hijos no son míos, son un proyecto que Jehová me entregó y que no puedo amarlos de manera excesiva porque me consumo con ellos. Entendiendo que debo sanar aspectos míos y de mis hijos, que es lo que vamos a aprender. Debo entender que debo amar sin caer en la codependencia, y eso lo hablábamos hace días con ustedes, y ustedes dieron ejemplos y preguntaban de eso, porque debo caer en la codependencia cuando tengo un amor descontrolado, pero cuando yo aprendo a amar con equilibrio, sin caer en la codependencia ni en el descontrol emocional,
puede pasar cualquier cosa. Hay madres que sus hijos se mueren, se suicidan, y la codependencia y el descontrol emocional es tal que usted ve que físicamente hasta cambia. Claro, el dolor de una madre que pierda a su hijo, yo ni siquiera quiero pensarlo, porque eso es para superhéroes, a la persona que el padre le permite vivir eso. Existe ese Geburah. Miren que de las 10 hay 7 que se conectan con nosotros, que están dentro de nosotros, que son las emocionales. Por ejemplo, esa fortaleza, ese juicio, esa disciplina, es todo lo que es autocontrol, límites saludables, disciplina. ¿Y cuál sería el desbalance o lo negativo que yo puedo estar haciendo? Tener un rigor excesivo, y dentro del rigor excesivo entra el no saber manejar el enojo, la rabia, el ser cruel, el no tener misericordia a la hora de juzgar, no tener un juicio justo. Entonces yo debo aprender a ser firme sin perder ese lado compasivo. Aprender a decir no cuando es no. Y así sucesivamente. Si tú quieres que las estudiemos todas, más adelante me dice, porque bueno, se nos va el tiempo aquí y necesitamos avanzar, ¿verdad? El Homer. Recuerda que nosotros hemos estudiado que el conteo del Homer, lo que se llama Sefirá a Homer, es el proceso de 49 días que comienza el día después del Shabbat en la semana de panes sin levadura. Es decir, entregamos nuestra primicia, Bikurim, primeros frutos, el día de la resurrección de Yeshua, y caminamos hasta Shavuot, la entrega de la Torá, la manifestación del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces ese periodo, gente, es una oportunidad de transformación profunda. Debemos trabajar en la purificación de esas cualidades, romper patrones negativos, y por eso hemos venido hablando de ciclos kármicos y de todo esto, de dependencia, de codependencia, de todo esto, porque este tiempo es el que yo necesito para esto. Hay espacios de tiempo en nuestra realidad de vida que debemos utilizarlos, debemos alinear el alma con la luz de nuestro Padre y acceder a esos niveles de conciencia avanzado para saber incluso traumas que están ahí bloqueando nuestro avance. A veces nosotros no somos bendecidos, no estamos prosperados, no estamos en victoria, no porque Dios no lo haya querido dar, sino porque hay algo que nos está impidiendo. Y yo debo llegar a ese nivel de conciencia superior donde yo entienda que mi impedimento se debe a un trauma del pasado o un pacto ancestral o lo que sea que esté ahí, ¿verdad? Pero yo necesito acceder a ese nivel de conciencia para que yo sepa qué es lo que está ocurriendo. Eso es importante. Entonces, si yo me preparo, yo voy a recibir la plenitud del Ruach HaKodesh en Shavuot. El Espíritu Santo, y yo voy a quitar aquí para ver si yo me veo, porque es importante decirte esto, no sé, eso es un clip-up que se tiene que caer. El Espíritu Santo no bautiza a la gente cualquier día en cualquier iglesia, no es así. Él invistió de poder a los emisarios y a ellos particularmente se les dio la autoridad de ¿qué? Transmitir esa bendición a los que estaban iniciando ese proceso. Hoy en día, ningún ser humano, por mucho que te sople, te va a pasar al Espíritu Divino, te podrá pasar todo lo que quieras, pero no es así. Es algo que el Padre se lo da, como dijo el apóstol Pedro, a quien Él quiere, como Él quiere. Los dones el Padre los da como Él quiere, a quien Él quiere, de la manera que Él ha determinado que lo va a distribuir. Importante esto. Entonces, tú y yo necesitamos entender esto de manera perfecta. ¿Por qué?
porque nosotros vamos camino a Shavuot y lo que más anhelamos nosotros en nuestra alma es que el Padre nos entregue el don de poder conocer el tiempo, el espacio, la situación, primeramente en la que me encuentro yo, en la que se encuentra mi familia, para poder caminar conforme a su voluntad, como lo dijo Yeshua. Eso es lo que yo necesito entender y trabajar en este tiempo. Por eso te estoy hablando de cualidades, de refinar rasgos de carácter, de cortar patrones, porque yo debo activar esto en mí. Quizás tú al principio no me vas a entender mucho esto, porque son términos que no estamos acostumbrados a que nos los digan. Pero ¿qué es el Homer? Es la transformación del alma. Es la conexión con la resurrección, es la corrección de lo que yo soy internamente. Es esa oportunidad tan grande que me está dando el Padre para que yo sea transformada una vez y para siempre. Por eso yo debo trabajar en la purificación de estas cualidades emocionales, si yo quiero romper todo tipo de patrón, si yo quiero alinear mi alma con la voluntad divina. Entonces, el Homer no es solamente un conteo, es un portal espiritual que me permite acceder a ese poder de transformación. Si tú tienes un pecado, que tú vuelves a dar vuelta en ese pecado y en ese pecado recurrentemente, esa es tu falta, esa es tu falla, esta es la hora. En la fe nazarena, ese proceso pasa por Bikurim, que es la resurrección de Yeshua, y me prepara todos estos 49 días para recibir al Ruach. Entonces, el Homer es una escalera de ascenso. ¿Qué hace el Homer? Purifica el alma, me reconecta con la energía de la resurrección, activa los códigos divinos del ADN en mi vida, es decir, que me prepara para recibir la revelación del Ruach HaKodesh en Shavuot y me da acceso a dimensiones superiores. Es decir, que me eleva desde este mundo material hacia la conciencia mesiánica. ¿Y cuál es la conciencia mesiánica? La que me hace comprender todo lo que está sucediendo, el tiempo profético, todo lo que viene, me hace entender que yo no soy uno más del montón, yo estoy aquí para cumplir un papel. Yo estoy aquí porque el Padre me puso en ese trabajo, por eso no me agoto y hago mi trabajo como si fuera mi jefe él, porque en verdad lo es. ¿Hasta cuándo voy a estar ahí? En la conciencia mesiánica yo entiendo que no es toda la vida, es un tiempo. Por eso estoy en la familia que estoy, por eso viví la desconexión de quien tenía que vivirla. Y entender eso, dándole gracias al Padre y no frustrándome, es tener la conciencia mesiánica. Entonces, cada día del Homer es un peldaño, es una escalera que tiene 49 niveles, en la cual yo voy despertando diferentes atributos de mi alma, desbloqueando bendiciones, porque el Homer es una época espectacular para nuevos comienzos. Cada uno de esos días son puertas de la energía de nuestro Padre que la podemos usar para transformarnos. Entonces el Homer es un portal de energía tan poderosa. No solamente es la ofrenda de cebada que se presentaba en el templo el día de Bikurim, sino que es el proceso de elevarnos desde nuestra naturaleza instintiva, reactiva, hasta una conciencia más elevada. Mira, la cebada, recuerda que estamos entre la cebada, entre el Homer, o las primicias de la cebada, y las primicias del trigo. Eso espiritualmente tiene una connotación profunda. El Homer o la cebada representa el alma animal, ese aspecto básico, impulsos, deseos. Por eso es que la cebada en el tiempo de antes maltrataba al que se la comía. En cambio, el trigo, que es lo que representa a Shavuot, representa esa alma que ha refinado y que está
lista para conectarse con el Padre y que puede morirse porque ya lo entendió todo. Esa conciencia que ha recibido la sabiduría de lo alto para entender que el día de mi partida es el día en que ya voy a empezar a recibir el galardón. Entonces, ese Homer es un puente, es una conexión entre la resurrección y la revelación. Por eso yo debo trabajar en eso. Y quiero que lo entiendas de esa forma para que trabajes cada día con amor y no solamente no se te olvide contar el Homer, sino que lo entiendas. Yeshua resucitó en Bikurim, ¿verdad? Vamos a entender a Yeshua y el Homer para yo poder activar este poder en mí. El primer día del Homer. ¿Qué pasó? Se manifestó a sus discípulos, ahí está, 40 días. Hechos 1:3, lo que coincide con todo el periodo del Homer antes de la ascensión, ¿verdad? Luego del día 50 en Shavuot cumple la promesa del Ruach que había hecho. Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la resurrección no solamente fue un evento histórico, como te dije, sino es una energía envolvente, una energía accesible, una energía que se activa para transformarme. Por eso tienes que conectar como discípulo de Yeshua, tienes que conectar en el hombre con Yeshua. Manifiesta cada día del hombre, enfócate en una cualidad, pídele a Jehová que active en ti esa luz de resurrección en esa área que necesitamos corregir, elevar, sanar. Corrige ese aspecto en tu carácter. Identificas un ciclo kármico, un patrón y haz esas pequeñas acciones diarias que te van a llevar a entenderlo. Medita en cómo Yeshua ascendió después del Homer. Y ese proceso te debe ayudar a ti y a mí para que nosotros podamos elevarnos y recibir al Espíritu Santo en Shavuot. Eso es una preparación. ¿Por qué? Porque la meta del Homer es Shavuot. El Homer se cuenta hasta el día 49, porque el día 50 ya es Shavuot, el día en que Israel recibió la Torá en el monte Sinaí. Los discípulos recibieron al Ruach HaKodesh en Hechos, ¿verdad? Entonces Shavuot, que lo vamos a estudiar más adelante, es ese portal que nos permite recibir toda la revelación, la sabiduría, la capacidad, como te decía, de vivir desde la conciencia Mesías, entendiéndolo todo, entendiendo que cada día tiene su propio afán. Mira, si usamos bien el Homer, llegaremos a Shavuot con un alma refinada, lista para recibir esa nueva dimensión del Ruach HaKodesh, una mayor conexión con Yeshua. Entonces, repito, el Homer es un camino de ascensión para yo poder entender todo esto. Para yo poder trabajar todo esto. Y quise este año que lo trabajáramos así, pesa, la liberación de la esclavitud, del ego, de los patrones negativos. ¿Por qué? Porque ya estudiamos acerca de lo que ocurrió con nuestros padres. Ahora nos toca estudiarnos a nosotros mismos y pasar ese camino y entenderlo. Panes sin levadura, necesito purificarme internamente, de adentro hacia afuera. Necesito eliminar aquello que impide mi crecimiento. Necesito que no haya jamás en mi vida ningún tipo de levadura. Bikurim, yo necesito conectarme con la resurrección, esa nueva vida que Él me ha dado, ser esa nueva criatura en Él verdaderamente. Homer, voy trabajando en mí, debo elevarme por encima de lo que yo digo que soy. Les lehav, salir de tierra, casa y parentela, pero salir por mí misma, salir de mí misma, salir dentro de mí misma. Shavuot, ya tú sabes, la recepción de la plenitud de vida. Entonces, cada año este ciclo se repite, nos da la oportunidad de evolucionar, pero si trabajamos conscientemente, vamos a poder romper esos ciclos destructivos, ascender a esas nuevas realidades, pero eso es con conciencia. No podemos simplemente estar ahí haciéndolo. Preguntas, comentarios.
Preguntas, comentarios. Maestra, yo espero con la ayuda del padre mañana, si usted pasa la grabación, terminar de escribir todo esto tan bello del Homer. Eso es una maravilla. Sí, es muy bonito todo esto y debemos verlo de esa manera. Comentarios, Luis. Aportes. Bueno, en medio de todo esto, sí, más que todo un aporte, pues no debemos de dejar pasar en alto, ¿no? Cada una de estas temporadas, de estos Moadín que nuestro Padre nos permite, pues, llegar a ellos sin importar de pronto la situación o las circunstancias que estemos viviendo. Importante yo creo que es que si aún respiramos, si aún tenemos aliento de vida, estas fechas no deben pasar en alto por nosotros, ¿no? Sino hacer lo que nos ha sido ordenado. En medio de eso es en esta temporada, en este tiempo que si es el correcto, no es el correcto, pues Jehová tendrá eso en cuenta, ¿no? Mas sin embargo, ven nosotros la voluntad, el deseo, el anhelo de celebrar, conmemorar, de recordar y sobre todo de agradarle a Él, ¿no? De obedecer en este tiempo con lo que hemos conocido, con lo que ha llegado a nuestra vida y con lo que más podamos. Entonces, en conclusión, la invitación es que todas estas actividades, todas estas retos o todos estos sí, planes que tenemos eh, valen de mucho si en realidad lo hacemos con la intención correcta, con el conocimiento, la voluntad y sobre todo con el deseo de entender y de acercarnos a nuestro Padre de una manera que seamos agradables a Él. Entonces, eso quería compartir. Ya estamos pues a puertas de iniciar nuestro PESAC. Creo que va a ser súper especial que Jehová pues tiene grandes cosas para nosotros en este Pesach y va a ser un Moadín, una cita súper especial donde quiera que nosotros estemos. Entonces, no se te olvide, no lo dejes pasar por alto, todas estas actividades que tenemos programadas de aquí hasta Shavuot. Lo importante es esa, ¿no? Hacerlas con el entendimiento y con el mayor deseo de salir adelante. Gracias, maestro. Así es, así es. Y a mí sí me gustaría escuchar los aportes de cada uno, porque antes nos enriquecen, nos ayudan a mejorar, a que cada uno de nosotros entienda un poco cómo ve todo esto, cómo estás viviendo las fiestas este año. Es importante que lo digas. ¿Cuál es la nueva conciencia que tienes de la festividad? Voy a empezar a preguntar, Darling, tú. Bueno, ¿cómo le digo? Antes de llegar la fecha y todo el proceso durante el año, siempre uno aprende cosas nuevas. Sí, ciertamente cuando se va acercando las fiestas, hay cosas, datos que se van renovando a través de las enseñanzas que usted comparte con nosotros. Y hay cosas que en el momento, por lo menos yo, de esos nuevos conocimientos que se van añadiendo, no comprendo del todo, pero ahí vamos porque hay cosas que me da curiosidad y con respecto a esta clase de y cómo se conecta con Yoshua del árbol de la vida y todo lo demás, lo que va conectado con las cualidades, son cositas que uno ha venido aprendiendo y hoy con esta enseñanza tiene mayor claridad de cómo podemos conectar con Yoshua este ejemplo. Personalmente, a mí me cuesta mucho conectar eventos históricos con Yeshua. No, no sé por qué. Desde hace un tiempo cuando usted nos invitaba a leer la parashá de manera distinta,
conectando ciertos eventos con Yeshua. Bueno, a la verdad hay cosas que probablemente no tengan o no tienen necesariamente que conectarse a algunos eventos con él, pero sí hay como que buscarlo bien, porque el mismo Yeshua dijo que Moisés habló de él. Entonces son cosas que a medida que nos comprometemos y nos esforzamos en buscar esas conexiones, entonces vamos teniendo mayor claridad. Así es. Y cada día vamos a aprender más. Hermana Emilia, ¿usted levantó la mano o fue la hermana Rita? Yo vi una mano levantada. No, yo, amada. Ah, bueno, adelante. Mire, lo que pasa que yo le voy a ser sincera. Cuando hemos festejado, cuando hemos conmemorado el Omer, sí, bueno, al menos en mi caso, sí lo he sentido como un poquito entendiéndolo a medias, por decir qué es lo que realmente significaba el Omer. Pero ahora, ¿verdad? Esta clase con la que usted dio, tengo muchos apuntes. Yo sé que yo después voy a mirar otra vez el video y a checar otra vez para seguir apuntando. Pero hay cosas tan importantes que están aquí y pienso yo que en los Omers pasados, pues yo ya tengo mucho festejando esto y haciendo esto, pero siento que en los Omers pasados yo he tratado de hacerlo más, ser obediente lo más que puedo en lo que el Padre nos indica en todo esto, ¿verdad? Entonces pienso que por esa razón siento que el Padre, bueno, he tenido muchas bendiciones, muchas cosas que han sido claras en mi vida, en mis hijos, y que he tratado de cambiar y de hacer las cosas mejor, como en lo que usted está diciendo ahorita, ¿verdad? Una muy importante fue en lo que dice aquí, debo amar sin llegar en la codependencia. Entonces eso a mí me ayudó, yo batallé mucho para poder sacar eso y entenderlo más que nada. Entonces aquí usted nos está enseñando en esto que el Omer es una transformación del alma, un portal de energía espiritual. Entonces, pienso que a manera de como yo lo pude entender en los Omer pasados, como yo lo pude hacer, siento que sí fui obediente en ciertas cosas, pero ahora lo miro más claro cada vez. Me gustó mucho esto porque me está haciendo más claro entender lo que es el Omer. Antes yo decía, bueno, el conteo, solamente estamos contando hasta el 50 o el 49, pero realmente no era tan claro lo que yo podía entender referente al Omer. Y ahora se me hace mucho más claro que no debe de haber ninguna levadura en mí, o sea, el Omer es un camino de ascensión muy bueno, o sea, muy importante más que nada. Muchas gracias por esta enseñanza, amada, de verdad, muy importante y muy valiosa. Amén. Yo no quise hablar mucho acerca en detalle de cada una de las cualidades emocionales porque se nos extiende mucho el tiempo. Pero yo creo que esa es una clase que nosotros tenemos que incluir y debemos incluirla el último día de panes sin levadura, que ya estamos contando el Omer, debemos incluirla, o el primer día de panes sin levadura. El último día de panes sin levadura concuerda con el Omer, ¿verdad? ¿Cuándo es el último día de panes sin levadura? Espérate. El último día de panes sin levaduras es el sábado. El domingo, ¿no? Es el sábado. El domingo es Bikurim, el primer día del Omer. Entonces, ese sábado vamos a empezar, vamos a dar todas las cualidades a nivel almáticas para saber esa parte del alma, esa parte emocional, esa parte es muy importante para que podamos entenderlo
qué es lo que tenemos que trabajar o qué es lo que tenemos que corregir. Así que lo podemos hacer ese día. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, sí, Darling. Los aspectos negativos, el desbalance y cómo lo podemos corregir. Eso es muy importante que lo estudiemos. Abby, yo hoy en estos días he estado meditando en este PESA, y en comparación a los otros años, he meditado de que, bueno, estábamos nosotros metidos en cumplir el mandamiento, ¿verdad? Entonces nos enfrascábamos más que todo, bueno, vamos a cumplir el mandamiento, vamos a hacerlo, ok, bien. Y nos metíamos, es lo primordial, pero nos metíamos más que todo también a cumplir el mandamiento y el ceder, cumplirlo a cabalidad, hacer esto y esto y esto de una manera muy rutinaria. Entonces, yo del año pasado para este año, pues más que todo me he metido en la cabeza que hacerlo, pero hacerlo aquello de sacar la levadura interior. Entonces, he venido trabajando más que todo en eso. Durante todos estos tiempos, durante todos estos días, tanto que le dije a la hermanita María, ayunemos. Ayunemos antes de pesa, coloquémonos en ayuno durante varios días, porque esta levadura hay que sacarla. Estamos demasiado infladas, hay que cortar todo esto, y es lo que he venido durante este tiempo trabajando, Abby, y lo tengo metido en la mesa. Hoy Dios nos ha permitido, pues no tenemos un río, no tenemos el mar cerca, y yo le decía a él durante varios días, regálame una lluvia, regálame, yo necesito que tú me regales una lluvia, y oraba. Mi hija Alejandra escuchó la oración y me dijo, te concedió Dios la oración, ¿verdad? Porque hoy, inicio de Shabbat, nos concedió un aguacero tremendo y nos pudimos, tanto mi hija Ingrid, María y mi persona, hacernos en migbe debajo de ese aguacero. Entonces, la idea fundamental para mí en este momento es eso, trabajar en mí, trabajar todo lo que tengo que sacar dentro de mí, y estoy muy esforzada en eso, y eso es lo que de pronto quiero comentarle a mis compañeros, de que trabajemos y nos esforcemos mucho por trabajar en este tiempo, no de colocar el mejor mantel, no de, sí, hacerlo, no dejarlo, porque uno se siente bonito colocando su mantel, pero en otras oportunidades me esforzaba mucho en tener que comprar y hacer esto. No, con lo que tengo es lo que voy a colocar, porque sé que lo que tú necesitas es que esta levadura sea sacada. La casa que tú necesitas que limpiemos es este cuerpo. Entonces, en esa estamos. En eso estoy enfocada en este tiempo. Maestra, yo quiero aportar algo con lo que dice la hermana Ingrid, que es súper importante, porque eso tal vez a este nivel ya podemos entender que nos carga. Bueno, yo creo que insistentemente en las últimas intervenciones que he hecho sobre este tema, nos carga tanto que nos centramos más en ese tipo de situaciones y llegamos a la mesa, al altar, a la conmemoración, cargados, turbados, desesperados, mal geniados. Entonces, pues una cosa como desagrada a la otra, no es la balanza de compensación en el tema. Entonces, yo creo que no nos desenfoquemos esta vez. Es importante, como decía la hermana Ingrid, ¿no es cierto? Lo que tengamos, creo que lo mejor de lo mejor siempre va a ser para nuestro Padre, pero no te cargues si tal vez no tienes para comprar el mantel que tanto quieres, pero no está de más si tienes para hacer el sacrificio, hacerlo, ¿no? Pero que esas cosas queden como de segundo plano. Valoremos el tiempo de ese trabajo espiritual interno, de compartir como hermanos, de sentarnos a gustos y regocijarnos y saber que aún en este tiempo, por la misericordia de Jehová, su Torá ha llegado a nuestras vidas y podemos nosotros volver
volver a la raíz, volver al camino, volver a la senda y dejar esta huella en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en aquellos que nos ven, que muchas veces creemos nosotros que somos desapercibidos y no. Nuestra círculo cercano, nuestros vecinos están muy pendientes de nuestros comportamientos y de todas estas cosas raras que a sus ojos son, pero que causan curiosidades. Entonces, quería apegarme al comentario de la hermana Ingrid y es ese llamado, ¿no? A hacer las cosas, pero sin perder el enfoque, el objetivo, que es la celebración de Pesaj. Yo digo como dijo Yeshua, hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hagan lo mejor que puedan. Hagan lo mejor que puedan, porque el ser humano, sobre todo en el occidente y sobre todo los costeños, los de tierra caliente, precisamente por las condiciones climáticas, solemos ser muy cómodos y muy frescos. Para Jehová se debe dar lo mejor, sin cargarnos, sin estresarnos, porque a estas alturas de años, ya llevamos varios años celebrando el Pesaj. Nosotros primero ya hemos adquirido cositas. Segundo, ya la conciencia se ha elevado, al punto que si yo no tengo para ponerme algo, no me voy a estresar y me voy a cargar y voy a llegar abatida y turbada a la festividad porque no tengo para estrenar o no tengo para ponerme algo nuevo. Recuerden también que con lo que yo tengo me debo poner lo mejor, porque existe la parábola de las bodas o del invitado a las bodas, aquel invitado que no estaba vestido acorde. Existe una vestimenta acorde para cada ocasión. Yo puedo tener pocos recursos, pero una cosa es tener pocos recursos y ser flojo y vago, y sucio y puerco, y sentarme a la mesa del gran rey de cualquier manera. Porque estoy segura que si fueran las fiestas patronales de mi pueblo o viniera el presidente que a mí me gusta, me pusiera la mejor pintica. Yo siempre que voy a empezar un Shabbat, me confronto con eso. Y si mi corazón me redarguye, mayor que mi corazón es Jehová. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo voy para una cita médica, me pongo mi ropita. Y a veces cuando estoy cansada y va a empezar Shabbat, a veces me quiero quedar en pijama. Y la mente enseguida me hace así. Porque es que no es mi mesa. Por eso el Shabbat es el 7º día, el 7, el día del cielo, el día de la perfección. No es mi tiempo, es el tiempo de él. Las festividades no son mi tiempo, es el tiempo de él. Entonces yo hago lo mejor que puedo, pero no me limito. No, que yo no voy a sentarme porque yo no tengo el mejor mantel, como dijo Ingrid, o como decía Luis Alberto, me voy a cargar. Y llego a la fiesta afanada, turbada, enredada con un poco de cosas. Ya no estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de entender que espiritualmente esto es tan poderoso que me va a sacar a mí de tantos litigios, de tantos problemas que tenemos, de tantas cosas, y hacerlo con, ¿cómo es que se llama la palabra? Con recato, con honor para nuestro Padre. Hay veces en las cosas más sencillas, yo analizo mucho. Estábamos en una reunión con Miguel hablando acerca de Pesaj y él tiene un muñequito. Yo siempre veo que él tiene un corderito blanco para las fiestas de Pesaj, pero yo no me acordaba del corderito. Y él movió su corderito y él se lo montó aquí. Y él dijo, ese corderito nosotros lo compramos y lo sacamos cada año para esta temporada. Para cada que nosotros veamos el corderito durante el día, nos acordemos de meditar, de estudiar, de hablar, de entender el sacrificio de Yeshua, de conectar. Y yo puedo decir que por nuestra edad, porque la mayoría somos adultos, necesitamos algo. Pero el Padre es así. El Padre le dijo al pueblo de Israel, pónganse un hilo de color azul celeste, que sea así sí para ustedes, para cuando lo vean, recuerden sus mandamientos y que sus ojos no se vayan en pos de los designios del corazón, no se corrompan en pos de lo que ven. Entonces, a veces nosotros necesitamos eso físico también para entender que eso es importante. Todo lo que tú puedas hacer que sea para ti y para tus hijos una marca, hazlo. Déjale una buena costumbre a tus hijos, que ellos sepan que para este tiempo no es Semana Santa, sino es Pesaj. Porque tu casa, tu atmósfera, tú estás vestido. Porque tenemos que tener un equilibrio. No solamente es espiritualizarlo todo,
porque llegamos a donde llegó Martín Lutero, a decir que ya solo vivió Yeshua. Pero para este año, como decía Luis, ponte lo mejor que tú tengas, así no vayas a estrenar. Pero no te cargues, porque lo más importante es que tú te sientes con la conciencia de que es ese día. Pero si tú tienes algo para ponerte, no escatimes, póntelo, porque es para el Rey. Ese equilibrio que debemos tener, porque no es cualquier día, no es cualquier momento, es un momento muy especial. Nosotros este año nos vamos a reunir en donde una de nuestras hermanas, y yo quisiera que ustedes nos contaran qué van a hacer en sus casas, en sus lugares, los que lo van a celebrar, cómo lo van a hacer, ya tienen todo listo, para que hablemos un poco acerca de eso, porque mañana no nos vamos a poder reunir. Y vamos a estar, mañana va a ser un día que usted va a poder organizar sus cosas, cómo lo está haciendo, quiénes se van a reunir. Hermana Emilia, usted se va a reunir con Caro. Sí, amada, yo y Carolina y Rita, mi hermana. Vamos a tener invitados. Sí, ¿quiénes son? Cuénteme, a mí eso me emociona. Bueno, una familia que... Voy a dejar de grabar. Una familia